La rechazaron como novia por correo 10 veces por ser demasiado alta, hasta que un leñador fuerte le tomó la mano. Antes de entrar en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El tren se alejó con un silbido largo. Las ruedas de hierro retumbaron hasta perderse en las sierras llenas de pinos. El humo quedó flotando mezclado con el olor a resina y al lodo mojado de la plataforma. La multitud se dispersó rápido. Las esposas besaban a sus maridos, un chamaco corrió rumbo a la tienda de granos y 2 madereros cargaron sus costales sin mirar atrás. Clara Davenport se quedó en el mismo sitio. Casi 1,80 m, espalda recta, manos apretadas en el asa de su baúl. Su vestido claro comprado años atrás y remendado demasiadas veces tenía manchas de los días largos en el tren. El dobladillo estaba ennegrecido por el hollín, el cuello roto, donde se enganchó en un clavo cuando bajó apresurada los escalones del vagón. Ella sabía lo que la gente veía. Una mujer demasiado alta de hombros anchos, con un rostro demasiado orgulloso para suplicar otra viajera abandonada. Sintió el ardor de las miradas en la piel. El agente de la estación dobló una carta y carraspeó sin atreverse a mirarla. Señora, me avisó el señor Hensley. Dice que al final no vendrá a recibirla. Las palabras cayeron como siempre. Era ya el 10º hombre que le prometía un hogar, le mandaba un boleto y luego decidía que no era lo que buscaba. Muy alta, demasiado distinta. Una esposa debía ser bajita, suave, fácil de manejar. Eso era lo que le habían dicho siempre con palabras o con silencios. Clara apretó la quijada. Quería alzar su baúl, marcharse sin mirar atrás. Pero no tenía a dónde ir. Había gastado todo en el viaje hacia el norte. Unas mujeres que esperaban cerca cuchicheaban entre ellas. Miradas fugaces hacia ella. Muy alta, dijo una en voz baja, pero no lo suficiente. Clara lo escuchó claro. Lo había oído toda su vida. Fijó los ojos en las montañas lejanas, firme y fría. Pero el estómago se le encogió hasta darle náuseas. Por un instante pensó en abordar el tren que salía al sur, pero no le quedaba dinero para otro boleto. Se imaginó viajando a casa de su hermana en Illinois, pero esa hermana había dejado de responderle hacía tiempo. La vergüenza la aplastaba, aunque mantuvo el rostro inmóvil. No dejaría que la vieran quebrarse. Un nuevo sonido rompió el silencio. Botas pesadas sobre la plataforma. Un hombre salió de la bodega de carga caminando despacio, pero seguro. Tenía los hombros anchos, la camisa arremangada en los brazos, los tirantes gastados de tanto acerrín y sudor. Un sombrero maltrecho le cubría la cara, pero cuando lo levantó un poco la luz se reflejó en sus ojos. Verde avellana, agudos y cansados. Jonas Hale. La gente del pueblo lo conocía aunque pocos le hablaban. Trabajaba en los campamentos cortando madera en lo profundo del monte y solo regresaba por víveres. Años atrás había tenido esposa. Ella murió en el parto y la criatura también. Desde entonces se aisló levantando su cabaña con sus propias manos. Trabajaba hasta quedar rendido. No buscaba compañía, no quería otro dolor. Se detuvo frente a Clara sin vacilar. Ella lo miró fijamente, el pulso acelerado. Esperaba otra mueca burlona, otro comentario cruel sobre su estatura. Pero sus ojos no se desviaron. La miró a la cara, luego al baúl hundido en el lodo. Sin pedir permiso se agachó, agarró la manija y lo subió al hombro. Clara abrió la boca. Las palabras se amontonaban. No lo conozco. Yo no pedí su ayuda. Pero se detuvo. El peso del baúl le había estado destrozando los brazos. Él lo cargó como si no pesara nada. Jonah habló con voz baja, firme. No te preocupes, vendrás conmigo. Clara se quedó helada. Sintió todas las miradas sobre ella en el andén.
Los murmullos se detuvieron. El encargado de la estación bajó la vista. Nadie en ese pueblo discutía con la palabra de Jonah. Su primer pensamiento fue miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué esperaba de ella? Otro esposo que acabaría decidiendo que no servía para él. Otro que la mandaría lejos cuando no encajara en el molde que imaginaba. Pero algo en su tono fue distinto. No había dicho que podía ir con él ni que debía hacerlo. Dijo que iría, como si ya estuviera decidido, no por imposición, sino por certeza. Clara estudió su rostro, la quijada cuadrada, las arrugas marcadas alrededor de los ojos, no crueles, solo cansadas. No sonreía, pero tampoco se burlaba de ella. La decisión pesaba como plomo. Confiar en un desconocido o quedarse atrás sin nada. El pecho le dolía de tanto pensarlo. Recordó las noches interminables en el tren, cada carta que terminaba en rechazo, la vergüenza que cargaba en cada pueblo. Pensó en morir lentamente en un lugar que no la quería, y por eso lo siguió. Jonah bajó del andén hacia una carreta que lo esperaba, el baúl equilibrado en su hombro. Las manos de Clara temblaban mientras levantaba la falda del lodo y caminaba tras él. Cada paso era un salto al vacío, pero se obligó a avanzar. No le dio las gracias, no todavía. No podía. La garganta se le cerraba. Detrás los susurros volvieron más tenues esta vez, pero ninguno de los dos volteó. La carreta los esperaba al borde de la plataforma. Un carro sencillo de trabajo con tablones ásperos en el asiento y un fondo cubierto de acerrín. Jonah dejó caer el baúl con un golpe seco. Luego revisó las correas del arnés por costumbre. Los caballos alazanes movieron el peso las colas, espantando moscas. Él no la miró de inmediato. Clara se quedó a un paso detrás, las manos apretadas contra el vestido. Todavía sentía las miradas de la gente quemándole la espalda. Subió sin esperar invitación, prefiriendo ese asiento duro a alejarse hacia la nada. Jonas asintió apenas como si no hubiera esperado otra cosa. Él subió a su lado, la carreta crujió y chasqueó las riendas. Los caballos arrancaron sacándolos del pueblo. Al inicio, solo se oían los cascos en el lodo y el tintinear de los herrajes. Clara mantuvo la vista al frente rígida, pero las preguntas la oprimían. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué querría a cambio? El miedo la rozaba insistente. Se prometió a sí misma que no volvería a quedar atrapada. Si él pensaba que no tenía a dónde ir, se equivocaba. Podía internarse en el monte si hacía falta. Podía resistir aunque en el fondo sabía que no era verdad. No aquí, no en una tierra desconocida. Jonas rompió el silencio. La cabaña está a 3 millas. Su voz era grave, gastada por el uso, pero no dura. Ella lo miró de reojo. De cerca entendió lo que el pueblo murmuraba, la firmeza de su quijada, el desgaste en sus ojos. Un hombre mayor que ella, por algunos años más fuerte que la mayoría, pero cargando un peso del que no hablaba. Recordó los comentarios en la estación Jonas Hale, el que perdió a su esposa, y al hijo, el que levantó su hogar, solo el que no busca compañía. Si eso era cierto, ¿por qué había dado un paso hacia ella? La carreta saltó en un bache. Clara se sostuvo del asiento, el brazo rozando el suyo por un momento. Él no se apartó. Ella observó sus manos en las riendas anchas con cicatrices y callos. Manos de trabajador, no de borracho. Eso le dio un poco de calma. Después de un tramo, encontró su voz. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Él la miró una vez y volvió la vista a los caballos. No podía dejarte ahí parada. Nada más. Sus palabras fueron sencillas. Él no agregó más. Clara se recargó intentando descifrarlo. Si era lástima lo notaría. Si era deseo lo sentiría. En cambio solo había ese silencio firme. El mismo que tuvo al cargar su baúl sin titubear. El camino se estrechó entre los pinos.
Troncos altos tapaban el sol, rectos como postes. El aire olía a resina y a tierra húmeda. El sonido del pueblo quedó atrás hasta que solo se oía el rechinar de la carreta y el golpeteo rítmico de las colas de los caballos. El estómago de Clara se apretó. Se dio cuenta de lo sola que estaba ahora. Solo ella y ese hombre al que no conocía, con los árboles cerrándose más en cada curva. La garganta se le cerró, pero se obligó a hablar porque el silencio podía ser más peligroso que las palabras. ¿Vives aquí afuera entonces? Yo. Construí el lugar con mis manos. No recibo mucha compañía, respondió mientras guiaba a los caballos alrededor de una rama caída. Ella estudió su perfil afilado en la luz que se apagaba. ¿Quieres decir que seré la primera? Sus manos se tensaron un instante sobre las riendas. La primera en mucho tiempo, dejó ahí el comentario. La carreta dobló hacia un sendero más áspero. Los caballos tiraron con fuerza. Los ojos de Clara buscaban entre el monte alguna señal de lo que venía. Al fin los árboles se abrieron aún claro. Una cabaña pequeña se levantaba firme y cuadrada con techo inclinado contra el clima. Montones de leña cortada apilados con cuidado bajo un cobertizo. Un corral vacío para gallinas. Humo leve saliendo de una chimenea de piedra. El corazón de Clara golpeó fuerte. No era una casa grande, pero estaba hecha con esmero. Alguien había puesto el alma en cada tabla. Jonas detuvo la carreta, bajó y tomó el baúl. Clara dudó mirando la cabaña y luego a él. Miedo y alivio peleaban dentro de ella. Temor a lo desconocido. Alivio de no quedar abandonada en otro pueblo esa noche. Él dejó el baúl junto a la puerta y la miró de frente. Tendrás tu propio cuarto. Hay espacio adentro. Cocina si quieres y si no, tampoco pasa nada. Yo estaré trabajando la mayoría de los días. Sus palabras la sacudieron. Había pensado en lo que ella necesitaría para sentirse segura. No la presionaba, no le pedía promesas. Eso la tranquilizó más que cualquier otra cosa. Ella asintió con la garganta seca. Jonas se hizo a un lado dejándola entrar primero. La cabaña olía a tablas de pino fresco, humo y hierro. Una mesa pequeña, 2 sillas, una cama angosta contra la pared. Era sencilla, pero sólida. Ella apoyó la mano sobre el baúl. Esta vez se permitió respirar. Esa noche tendría un techo. Esa noche no estaría sola en una estación. No sabía qué le pediría el mañana, pero por ahora decidió quedarse. La mañana llegó fría y clara, la luz filtrándose entre las rendijas de las contraventanas. Clara despertó en la cama estrecha que Jonas le había señalado la noche anterior. La cobija olía levemente a humo y a pino. Se quedó quieta unos segundos oyendo el crujido suave de la leña siendo partida afuera. El sonido era constante, medido sin prisa. Le recordó lo sola que habría estado si se hubiera quedado en la estación. El pensamiento le pesó en el pecho, pero también la duda. ¿Qué esperaba ese hombre de ella ahora que estaba aquí? Se vistió rápido, alisó su vestido parchado y trenzó su cabello antes de salir al cuarto principal. El fuego en la estufa ardía abajo, pero un pocillo de café burbujeaba en una olla abollada. Sobre la mesa descansaba un jarro de lata y un cuchillo marcado de tanto uso. Todo en la cabaña hablaba de un hombre que vivía sencillo, que hacía lo necesario y no desperdiciaba nada. No había rastro femenino, ni cortinas, ni vajilla fina, ni cuadros. Solo tablas limpias, una cama, una mesa, herramientas y el olor de la madera cortada. Jonas entró minutos después cargando un montón de leños bajo un brazo. La camisa se le pegaba a los hombros húmeda de sudor. Dejó la leña junto a la estufa y al principio solo asintió con la cabeza. Luego, al notar lo tensa que estaba ella, habló. El café ya está listo, las tazas limpias. Clara se sirvió cuidando que las manos no le temblaran.
Bebió un sorbo amargo y caliente, pero reconfortante. Jonas tomó el suyo de pie recargado contra la pared. El silencio se extendió entre los dos hasta que ella dejó la taza y lanzó la pregunta que le venía quemando desde la noche anterior. ¿Qué es lo que quiere de mí? Su voz fue firme, aunque el estómago le daba vueltas. Él no contestó de inmediato. Puso la taza en la mesa, se enderezó y la miró de frente. Nada que tú no quieras dar. Necesitas un techo. Aquí tienes uno. Con eso basta por ahora. Clara lo observó buscando grietas en sus palabras. Antes otros hombres habían prometido bondad y entregado otra cosa. Pero el rostro de Jonas era inescrutable, cansado, quizá marcado por el clima y el dolor, pero no falso, no burlón. Sintió que los hombros se le aflojaban un poco, aunque no lo mostró demasiado. El día transcurrió entre tareas. Jonas arrastró un tronco hasta el bloque de corte y le enseñó cómo colocar el hacha para que la veta se partiera limpia. Ella intentó el mango resbalando una vez en sus manos. Él se acercó afirmando su agarre con la palma amplia sobre la de ella. «Déjala caer, no la fuerces», le indicó. Lo probó de nuevo la madera, abriéndose esta vez. Él retrocedió sin alardes, pero Clara alcanzó a ver el destello de aprobación en sus ojos. Más tarde adentro encontró una camisa suya sobre la silla, el puño desgarrado. Ella preguntó si pensaba conservarla. Él se encogió de hombros. «Tengo varias iguales. No la tires si la puedes arreglar». Se sentó junto a la ventana enhebrando una aguja, los dedos acariciando la tela áspera mientras cosía. Jonas permaneció cerca quitando una astilla del mango de una herramienta con un cuchillo pequeño. La cabaña se llenó de sonidos de labor sencilla, callada, pero constante. Al mediodía, ella preparó pan de maíz con lo que halló en una lata y frijoles que hervían en la olla. Jonas comió sin quejarse, asintiendo una vez en señal de agradecimiento. Clara, al mirarlo, pensó si no habría pasado años enteros comiendo así solo. Siempre lo mismo sin nadie con quien compartirlo. El pensamiento le apretó el pecho de una forma inesperada. Cuando cayó la tarde, Jonas encendió la lámpara de aceite y la puso en la mesa. La llama lanzó sombras cálidas sobre las paredes. Clara terminó la costura del puño y lo levantó. «Aguantará un rato más», murmuró. Él miró la camisa y luego a ella. «Gracias». Palabras sencillas pero cargadas de peso. Sintió el calor subirle al rostro, aunque mantuvo el gesto sereno. La habían rechazado tantas veces, juzgada por la forma misma de su cuerpo. Pero aquí al menos servía de algo, aunque solo fuera al remendar una prenda. Era poca cosa, pero tenía valor. La noche se cerró sobre la cabaña. Jonas acomodó el fuego y Clara se sentó en la orilla de la cama, las manos entrelazadas en su regazo. Pensó en la estación, en los murmullos, en lo fácil que habría sido dejarla atrás otra vez. Pensó también en ese hombre callado, marcado por la pérdida, pero ofreciéndole un sitio sin exigir nada. Aún no sabía si podía confiar del todo, pero tenía clara una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Los días pasaron parejos uno tras otro, hasta que la comida que Clara había traído en su baúl empezó a acabarse, y Jonas dijo que tendrían que ir al pueblo por harina, sal y una nueva lima para el serrucho. Clara se puso rígida al pensar en volver a caminar entre gente que todavía murmuraba su nombre, pero también sabía la verdad. No podía esconderse en la cabaña para siempre. Si iba a vivir allí, tenía que enfrentarlo. Esa mañana, se trenzó el cabello con fuerza, lavó su vestido lo mejor que pudo y juntó las palmas hasta que dejó de temblarle los dedos. Jonas enganchó a los caballos mientras ella preparaba una pequeña lista de lo que necesitaban. Él la miró una vez y luego volvió la vista a los animales.
No te preocupes, dijo. Rara vez hablaba más de unas cuantas palabras, pero eran las mismas que le había dicho en la estación. Ahora tenían otro peso. El camino de bajada se sintió más largo que aquel que la había llevado a su cabaña. El corazón de Clara latía con más fuerza en cada curva del sendero. Imaginaba las miradas del pueblo, las sonrisas torcidas, las bromas en voz baja. Su mente repasaba cada rechazo, cada carta de vuelta, pero Jonas permanecía firme a su lado sereno, sin moverse inquieto. Eso la tranquilizaba más de lo que quería aceptar. Cuando la carreta entró a la calle principal, las cabezas se giraron, hombres recargados en la cantina, mujeres en la banqueta con canastas en la mano. Hasta el tendero se detuvo en la puerta. Los murmullos corrieron. Es ella, la alta, la que dejaron plantada. El pecho de Clara ardió con esa vergüenza tan conocida. Quiso hundirse en el asiento, pero se obligó a enderezarse. Jonas detuvo los caballos frente a la tienda y bajó. Antes había tomado su baúl. Ahora extendió la mano hacia ella, la palma abierta. Por un instante dudó. Si la aceptaba, todo el pueblo lo vería. Si la rechazaba, dirían que era demasiado orgullosa, demasiado fría. Tomó su mano. El apretón fue cálido, firme, seguro. Él la ayudó a bajar como si fuera lo más natural del mundo. Dentro de la tienda el aire olía a harina y a queroseno. Jonas pidió lo que necesitaban. Su voz era llana sin dar pie a chismes. Clara permaneció a su lado sintiendo las miradas sobre ella. Tate, el capataz del campamento, se recargó en el mostrador. Sus ojos recorrieron con lentitud su estatura. Un vaso de agua alto murmuró casi por lo bajo. La garganta de Clara se cerró. Su cuerpo se tensó preparado para la burla de siempre. Pero Jonas giró la cabeza despacio y cortante. «Ella está conmigo», dijo. 4 palabras bajas pero definitivas. Tate no respondió. Solo encogió los hombros y se hizo a un lado. El tendero bajó la vista rápido y despachó el pedido. Clara se mantuvo erguida, aunque por dentro algo cambió. Jonas no había armado un alboroto, no había sacado pecho ni levantado los puños. Simplemente lo dijo como un hecho que era suya y que bastaba con eso. Salieron con un costal de harina, sal y la nueva lima. Al salir, una mujer de la pensión le lanzó a Clara una mirada mitad curiosa, mitad amable. Entonces comprendió que no todos en el pueblo eran crueles. Algunos solo observaban, esperando ver qué clase de vida formarían ella y Jonas. El regreso a la cabaña fue más callado, pero no con el silencio pesado de los desconocidos. Clara al fin soltó la pregunta que le rondaba desde la estación. ¿Por qué te llaman solitario? ¿Por qué vivir apartado? Jonas mantuvo los ojos en el camino. Perdí a mi esposa, perdí a un hijo con ella. Después de eso, todo se sintió vacío. Era más fácil callar. El pecho de Clara se apretó. No supo qué contestar. Ese hombre había abierto una herida con palabras sencillas. Pensó en su propio pasado. Años de ser juzgada, rechazada, tratada como menos que mujer por algo que no podía cambiar. Se escuchó hablar antes de pensarlo. Entonces no somos tan distintos. La gente decidió quién era yo antes de dejarme serlo. Jonas la miró de reojo y volvió al camino. No añadió nada, pero la tensión en su mandíbula cedió y algo en el aire entre ellos cambió. Cuando la cabaña apareció a lo lejos, Clara ya no se sentía como un estorbo arrastrado, sino más bien como una mujer que había entrado a un sitio donde quizá podría pertenecer. Esa noche, tras las faenas y la cena, Jonas se sentó frente al fuego con la camisa remendada puesta y la luz de la lámpara iluminando el contorno del rostro de ella. Clara notó que esperaba a que él la mirara, y cuando por fin lo hizo, ninguno apartó los ojos. La mañana siguiente amaneció fresca y húmeda,
con neblina baja sobre el claro. Jonas colocó la sierra de doble filo en la carreta y le dijo a Clara que irían al embarcadero del arroyo donde trabajaban las cuadrillas madereras. Tenía que afilar sus herramientas y revisar un encargo que el capataz le había hecho. Clara dudó cuando él dijo que debía acompañarlo. El miedo regresó al pensar en tantas miradas masculinas sobre ella otra vez, pero Jonas solo dijo: «Mejor conmigo que sola aquí». Su voz no dejaba espacio a discusión, y Clara terminó aceptando. El camino al embarcadero atravesaba monte espeso, las ramas aún goteando de la lluvia de anoche. Clara tomó las riendas un momento. Jonas la observó atento mientras guiaba a los caballos alrededor de un bache. «Has conducido antes», dijo notando lo firme de sus manos. Ella asintió. «Mi padre tenía caballos». Era la primera vez que hablaba de su familia desde que había llegado. Jonas no insistió, pero guardó el dato en silencio. A media mañana llegaron al arroyo. Los troncos estaban trabados unos contra otros en la corriente. Los cuadrilleros gritaban órdenes con garrochas y cuerdas. El capataz Tate estaba en la orilla, brazos cruzados. Sus ojos pasaron de Clara a Jonas con una sonrisa torcida en el rostro, aunque no dijo nada en voz alta. El estómago de Clara se revolvió, pero mantuvo el mentón en alto. Estaba cansada de sentir vergüenza. Jonas se puso a trabajar enseguida, revisando los dientes de la sierra, pasando el pulgar por el acero antes de afilar con la lima. El chirrido metálico llenó el aire. Clara, sin querer quedarse cruzada de brazos, encontró un pocillo junto a la fogata y avivó las brasas hirviendo agua para café. Algunos hombres murmuraron al verla, pero uno o dos le dieron las gracias cuando les sirvió en las tazas. El atasco en el arroyo empeoró el agua, presionaba con fuerza contra la pila de troncos. Clara observó cuando Jonas y otro hombre Pike se subieron a la corteza resbalosa con sus ganchos. Cada músculo en tensión. Había oído de hombres tragados por la corriente cuando los troncos cedían. Jonas se movía seguro sin gestos innecesarios. Su equilibrio era firme, como si lo hubiera hecho toda la vida. Aún así, Clara sintió el corazón martillando, el miedo mordiendo fuerte. Por primera vez comprendió lo peligroso que era su trabajo. Entonces lo vio el cruce que trababa toda la pila. Ninguno de los hombres lo había notado, pero desde donde estaba lo distinguía con claridad. Sin pensarlo gritó: «Ahí ese está atravesado». Su voz resonó por el arroyo. Jonas volteó, entendió lo que señalaba y clavó su gancho en la madera. Con la ayuda de Pike, los troncos cedieron el agua, rugió y el atasco se liberó deslizándose río abajo entre salpicaduras. Por un momento, nadie habló. Luego Pike le dio una palmada a Jonas en la espalda y soltó una carcajada. «Tu mujer tiene la vista más aguda que la mía». Clara se quedó helada con esas palabras, el calor subiéndole al rostro. Esperó que Jonas lo negara, que dejara claro que ella no era suya. En cambio, él solo asintió una vez. «La tiene. Simple. Definitivo». El capataz Tate entornó los ojos, pero no dijo nada. No era tonto. Sabía que no convenía retar a Jonas frente a los demás. Al mediodía, terminado el trabajo, Jonas volvió a la orilla, las botas empapadas, la camisa pegada a los hombros. Se agachó junto al fuego y aceptó una taza de café de manos de Clara. Sus dedos se rozaron los de él, calientes del esfuerzo, los de ella temblorosos por la adrenalina. Él la miró sosteniendo sus ojos un instante más de lo común. Ella bajó la vista rápido, pero no antes de que él alcanzara a notar el destello de orgullo en su mirada. Mientras la cuadrilla descansaba, Tate murmuró lo bastante alto para que los demás oyeran alta, como un hombre gritando como capataz: «No pasará mucho antes de que también dé órdenes aquí». Las risas se esparcieron entre algunos hombres. El estómago de Clara se contrajo, la vergüenza
quemándole por dentro. Pero Jonas se puso de pie. Su voz fue tranquila pareja, pero tan filosa como el filo de un hacha. Ella está conmigo. Muestren respeto. La risa se apagó. La quijada de Tate se tensó, pero apartó la mirada. El pecho de Clara se alivió, aunque las manos aún le temblaban. Había pasado su vida entera enfrentando sola palabras así. Por primera vez, alguien se había interpuesto y las había detenido en seco. Cuando regresaron a la carreta esa tarde, Clara se sentó callada, repasando en su mente lo ocurrido. Pensó en cómo Jonas había caminado sobre los troncos, sin miedo en lo cerca, que estuvo de ser aplastado, y en cómo su voz había cruzado el agua para salvarlo de un peligro que él no había visto. También pensó en cómo no se inmutó cuando Pike la llamó su mujer, en cómo no lo corrigió. Eso la desconcertaba, pero también la calentaba por dentro. Mientras la carreta se sacudía de vuelta hacia la cabaña, Clara entendió que ya no era solo una pasajera que Jonas había llevado por compasión. Ahora tenía un lugar en el trabajo, y aunque aún no se atreviera a nombrarlo, un sitio junto a él. El clima cambió 2 noches después del viaje al embarcadero. Nubes pesadas bajaron de las montañas, y para el anochecer, el viento golpeaba las paredes de la cabaña con fuerza suficiente para sacudir las contraventanas. Jonas entró del patio los hombros empapados, murmurando que el techo del cobertizo estaba cediendo bajo las ráfagas. Clara acababa de poner una olla de estofado en la estufa, el aroma a cebolla y frijoles llenando la habitación. Se secó las manos en el delantal y dijo que saldría a ayudar. Él le dijo que se quedara adentro, pero ella negó con la cabeza. No podía quedarse cruzada de brazos mientras él enfrentaba solo la tormenta. Salieron al patio con un farol. La lluvia azotaba de lado, empapándole la trenza y pegando el vestido contra sus piernas. La lona que Jonas había extendido sobre la leña se sacudía como vela, la cuerda desgastándose donde rozaba con la viga. Él subió sobre las tablas resbalosas para amarrarla de nuevo. Clara se acercó apoyando su peso contra el montón para sostenerlo. Entonces, su bota resbaló en el barro. Se sostuvo con fuerza en la muñeca. El dolor le recorrió el brazo agudo y rápido, tan intenso que casi gritó. Apretó los dientes intentando ocultarlo, pero Jonas vio la mueca en su rostro. Bajó de las tablas en un segundo, sujetándola del codo. Adentro ya. Clara quiso protestar, pero las rodillas le fallaron bajo el peso del dolor. Ella dejó que él la guiara de regreso a la cabaña. Cerró la puerta con fuerza contra el viento, puso el farol sobre la mesa y arrimó una silla cerca del fuego. «Siéntate», dijo con firmeza. Su voz no dejaba espacio a réplica. Clara se sentó sosteniendo la muñeca, sintiendo el dolor latir con cada pulso. Jonas tomó un trapo limpio, lo rasgó en tiras y buscó una tablilla delgada en la esquina. Trabajó con calma y concentración sus manos grandes, pero seguras, mientras envolvía su brazo y ajustaba la férula. Su toque era cuidadoso, nunca brusco. Clara lo observó mientras trabajaba, la mandíbula tensa, en concentración, los ojos cargados de una preocupación que no expresaba. Cuando terminó, se echó hacia atrás sobre los talones. «Tendrás que mantenerla quieta al menos una semana. Yo me encargaré de la leña y de cargar lo demás». Sus palabras eran prácticas, pero la inquietud seguía ahí. Clara tragó duro contra el nudo en la garganta. «Todavía puedo cocinar. Lo intento». Odiaba la idea de ser una carga, de darle un motivo para arrepentirse de haberla traído. Él negó con la cabeza una sola vez. «Nadie te está pidiendo que te pruebes. Estás aquí. Con eso basta». El pecho de Clara se apretó con esas palabras. Ningún hombre le había dicho algo así. No después de 10 promesas rotas,
no después de años escuchando que era demasiado alta, demasiado rara, demasiado. Bajó la vista parpadeando fuerte contra el ardor en los ojos. La tormenta rugía durante la noche, el viento aullando sobre el techo, la lluvia golpeando las contraventanas. Jonas arrastró 2 camas cerca del fuego para que ella no subiera al altillo con una sola mano. Se acostaron separados, pero lo bastante cerca como para que ella escuchara su respiración. Pasó un buen rato sin que hablaran. La tormenta llenaba el silencio, pero algo más se movía entre ellos. Algo no dicho pero pesado. Finalmente, en la oscuridad, Clara susurró: «¿Por qué te acercaste en la estación? No me conocías. No me debías nada». Jonas se movió apenas su voz baja, porque veía a alguien dejada ahí de pie que no lo merecía. «Yo he estado ahí. No es un lugar donde dejaría que te quedaras». La garganta de Clara se apretó. Pensó en su esposa, en el hijo que perdió en los años solo en esa cabaña. Él también conocía el rechazo, aunque de otra manera. Eran 2 personas marcadas por la pérdida, rechazadas cada una a su modo. Ella giró el rostro hacia el resplandor del fuego bailando en el techo. La muñeca le dolía, pero ya no importaba tanto. Por primera vez, desde que bajó de aquel tren, creyó que quizá no tendría que luchar sola. Cuando la tormenta cedió, la cabaña quedó cálida y tranquila. Jonas ya dormía respirando parejo y callado. Clara permaneció despierta un poco más, la mano buena sobre la manta cerca de la de él. No la extendió. No aún, aunque también sentía ese impulso. El sueño llegó despacio, trayendo consigo la idea de que pese al miedo y la vergüenza que había cargado, este podía ser el primer lugar donde quedarse. La tormenta pasó dejando el suelo blando y el aire limpio, pero los días que siguieron fueron callados de otra forma. En la cocina, con la mano buena, torpe al inicio, pero negándose a estar ociosa. Aprendió a sujetarse la manga y trabajar más despacio, removiendo ollas, amasando pan con una mano, remendando rasgones pequeños con la aguja entre los dedos. Cada vez que Jonas intentaba quitarle algo de las manos, ella le respondía firme: «Puedo hacerlo». Él no discutía mucho, pero la observaba de cerca, como midiendo su fuerza contra la preocupación callada que lo acompañaba. La muñeca de Clara sanaba poco a poco. La hinchazón bajó, el dolor disminuyó, y una mañana pudo levantar un balde sin mostrar molestia. Jonas lo notó no de inmediato, pero no dijo nada. Era su manera. Sin embargo, Clara alcanzó a ver que sus ojos se ablandaban un segundo antes de apartar la mirada. El silencio entre ellos se volvía más denso, ya no el de los extraños, sino el de las cosas que quedaban sin decir. De noche lo sorprendía mirándola, mientras se trenzaba el cabello a la luz de la lámpara. Al amanecer sentía el peso de su mirada cuando se agachaba a abrocharse las botas, y cuando sus manos se rozaban en la mesa, ninguno se apartaba demasiado rápido. Aún así, la pregunta seguía allí. ¿Qué significaba en verdad para él que estuviera allí? ¿Refugio, compañía o algo más permanente? El tercer domingo después de la tormenta, Jonas entró desde el patio con la camisa empapada de sudor y se detuvo frente a la mesa donde Clara desgranaba frijoles. Se quedó más tiempo que de costumbre, cambiando de pie una vez hasta afirmarse. Ella levantó la vista esperando. «He estado pensando», dijo la voz pareja pero más baja de lo normal. «No quiero que te quedes con dudas sobre lo que eres aquí y no quiero ver otra carreta llevándote lejos». Hizo una pausa, carraspeó, y luego la miró directo. «Quédate como mi esposa, no como huésped, no por deuda, para siempre». Las palabras cayeron pesadas en la habitación. El aliento de Clara se detuvo. Buscó en su rostro señales de lástima o desesperación, pero no encontró ninguna. No era un hombre suplicando por compañía. Era un hombre diciendo una verdad simple.
Su primer impulso fue el miedo. Miedo a volver a quedar atada a entregarse a una promesa que quizás se rompiera como todas las anteriores. Pero recordó la estación, sus manos firmes sobre las de ella, en el hacha su defensa, en el embarcadero, la férula en su muñeca, y aquel "estás aquí, con eso basta". Él no había juzgado su cuerpo, no había criticado su altura, no la había tratado como menos. Le había dado espacio, pero también un lugar. Clara dejó el cuenco de frijoles a un lado y se limpió las manos en el delantal, el corazón golpeándole en el pecho. Quería asegurarse de no elegir solo por necesidad. Lo miró largo rato, sopesando los años de rechazo contra las semanas de confianza silenciosa que habían crecido ahí. Por primera vez sentía que la decisión era suya. Sí, dijo al fin la voz firme. Me quedaré no porque no tenga dónde más ir, sino porque quiero. Por primera vez desde que lo conocía Jonas, dejó que la comisura de su boca se levantara casi una sonrisa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tira de cuero trenzado, simple y gastado. No será de oro, dijo, pero servirá mientras llega. La ató con cuidado en su dedo, sus manos firmes, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Al día siguiente cabalgaron al pueblo. El juez de paz los casó en su pequeña oficina. Los papeles se firmaron sin complicaciones. Algunos del pueblo los miraron todavía murmurando, pero Jonas tomó la mano de Clara abiertamente. Y cuando esas palabras fueron dichas, sintió que el peso de cada rechazo pasado se desvanecía. Regresaron a la cabaña esa tarde, el camino blando bajo las ruedas de la carreta, el aire cargado con el aroma del pino. Adentro Jonas colgó su vestido remendado junto a la puerta, sin decir nada, pero el sentido era claro. Lo roto y gastado quedaba atrás. Lo que venía, lo construirían juntos. Esa noche junto al fuego Clara se recostó a su lado, bajo la misma cobija por primera vez. Sintió el calor de su mano, cerrándose sobre la de ella, firme, segura, sin vacilar. Por primera vez en su vida pertenecía a un lugar. Las semanas posteriores a su matrimonio tomaron un ritmo que Clara nunca había conocido. Las mañanas comenzaban con Jonas partiendo leña, mientras ella avivaba la estufa. El golpe del hacha marcaba el día tan constante como un reloj. Ella horneaba pan, cuidaba la olla, y cuando el clima calentaba, despejaba un terreno al sur de la cabaña para un huerto. Jonas cortó estacas de cedro, y ella misma las hundió en la tierra, sus brazos largos, haciéndole más fácil el trabajo. Por primera vez, su estatura no era algo que ocultar. Era una ventaja que podía usar. Cuando Jonas la veía trabajar, no se burlaba ni murmuraba como los hombres del pueblo. Solo asentía una vez como diciendo, «Sí, esto es para ti». Jonas se ocupó en construir una mesa más ancha. Para comer mejor en una mesa hecha para dos, explicó cuando ella preguntó por qué, aunque mantuvo la vista fija en las tablas que cepillaba. Clara pasó la mano sobre la superficie lisa al terminarla. El aroma de la madera fresca subía de ella. Había comido tantas veces de pie en mostradores o sentada en orillas de camas en cuartos rentados, que aquella mesa sencilla, hecha por sus manos, se sentía como más que un mueble. Era permanencia. Pero el mundo fuera de su claro no la había olvidado. Una tarde el muchacho de la tienda llegó con una carta. Llevaba el nombre del hombre en Dakota, que una vez la había mandado llamar para después rechazarla sin mirarle siquiera a los ojos. Escribía de nuevo diciendo que había cambiado de idea, que una mujer como ella podía servirle, después de todo, sobre todo, con el invierno cerca. Clara la leyó en silencio, las manos temblando, las palabras tan filosas y familiares. Recordó cada estación donde había esperado cada vez que había sido medida y rechazada.
Miró al otro lado de la mesa donde Jonas aguardaba sin presionar, solo observándola con esa calma suya. Clara dobló la carta despacio, caminó hacia la estufa y la entregó al fuego. El papel se encogió, ennegreció y se volvió ceniza. Ella regresó hacia Jonas, que no dijo nada, solo extendió la mano y tomó la suya. Eso bastaba. El silencio entre ellos no se sentía vacío, se sentía resuelto. Esa noche, mientras trenzaba su cabello a la luz de la lámpara, sorprendió a Jonas mirándola reflejada en la ventana. Sintió el calor subir a sus mejillas, pero no apartó la vista. Durante tanto tiempo, le habían dicho que su cuerpo estaba mal, que sus hombros eran muy anchos, que sus piernas demasiado largas. Ahora, en el resplandor del fuego, en sus ojos, no había juicio, solo reconocimiento. Más tarde, sentados junto al fuego, ella llevó la palma hacia su vientre, un gesto que había empezado sin pensarlo. Jonas lo notó, su mirada bajando ahí antes de volver a su rostro. Ella lo miró y dijo: «Es demasiado pronto para estar segura, pero quizá...». El peso de esas palabras llenó la habitación. Jonas no se apresuró a celebrar ni a prometer lo que no sabía cumplir. Solo extendió la mano, cubrió la suya y la sostuvo allí firme y cálida. Clara permaneció despierta mucho después de que el fuego se apagara. Pensó en la carta convertida en ceniza en el huerto afuera, esperando la primavera en el hombre que le había dado no solo refugio, sino también un nombre pronunciado sin vergüenza. Por primera vez en años, no sentía que tuviera que prepararse para la siguiente humillación. Estaba de pie en el lugar al que pertenecía. Para mediados del verano, el claro alrededor de la cabaña se veía distinto. El huerto que Clara había sembrado crecía alto, los frijoles trepando las estacas de cedro, el maíz levantándose en hileras derechas. Las gallinas cacareaban en un corral que Jonas había construido, sus plumas brillantes contra la tierra. La mesa amplia que Jonas había hecho ocupaba el centro del cuarto. 2 sillas juntas. Su superficie ya mostraba el desgaste de las comidas compartidas. El lugar ya no parecía la cabaña de un hombre solo. Era con toda claridad un hogar. Jonas se ocupaba por las noches en algo nuevo, cortando y puliendo tablas de pino junto al fuego. Clara le preguntó una vez qué era, y él solo gruñó: «Ya lo verás». Aunque ella creía saberlo, pues su mano se posaba cada vez con más frecuencia sobre su vientre en las últimas semanas. Y aunque no lo había dicho en voz alta, la confirmación silenciosa llegó cuando su ciclo no regresó. Miedo y esperanza se enredaban en ella, pero esta vez no lo cargaba sola. Jonas notó su silencio, su cansancio en las mañanas, y una noche cuando ella colocó su mano donde la suya descansaba, él solo asintió una vez, y la mantuvo ahí hasta que el fuego se consumió. La cuna tomó forma lentamente. Jonas lijó los barrotes hasta dejarlos suaves, ajustó las uniones firmes, y cuando la colocó junto a la cama, Clara pasó la palma sobre la madera y sintió un nudo en la garganta. Él no habló de sueños ni de promesas, solo la dejó ahí lista. Era su manera. La noticia de su matrimonio ya se había corrido en el pueblo. Algunos seguían murmurando, pero no con la misma crueldad. Cuando Clara caminaba ahora junto a Jonas, la cabeza en alto, su presencia no dejaba lugar a burlas. Incluso Tate, el capataz que antes se había mofado, mantenía la distancia. La gente comenzó a aceptar lo que no podía negar: que Jonas Hale había escogido a su esposa y que ella lo había elegido a él también. En la pensión, la cocinera puso un pan extra en las manos de Clara, y por primera vez Clara sintió un poco de bienvenida en aquel lugar donde antes solo había conocido la vergüenza. Dentro de la cabaña, los cambios iban más allá de la madera y la piedra.
Clara ya no se sentía como invitada, moviéndose con cuidado entre las cosas de otro. Colocó su cesta de costura junto a la ventana, acomodó frascos con hierbas secas en un estante, colgó su chal en la percha de la puerta. Ella se movía con soltura, su risa era más suave que la de otros, pero constante. Jonas, un hombre que antes apenas hablaba lo necesario, había empezado a dejar que las palabras salieran con más facilidad a su lado. Seguían pasando largas horas en silencio, pero ya no era un silencio de distancia. Era un silencio de compañía. Una tarde, cuando el aire estaba tibio y el cielo se suavizaba sobre los pinos, Jonas sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Clara lo desató y encontró un par de botas hechas a la medida. La garganta se le apretó al repasar las costuras. «¿Mandaste a hacerlas?», preguntó. «Le mandé recado a un hombre en Helena», respondió Jonas con tono sencillo. «No pensé que debieras seguir con zapatos que no te quedan». Ella se puso de pie, se las calzó y sintió el cuero firme abrazarle los pies. Durante años había intentado hacer su cuerpo más pequeño, encorvándose para ocultar su estatura. Ahora se irguió del todo. Las botas la hacían aún más alta, y Jonas la miró con una calma firme, sin vergüenza, sin titubeos. Solo orgullo. Esa noche, mientras el fuego calentaba la cabaña, Clara se recargó en él su mano sobre el vientre, el brazo de Jonas rodeándola por los hombros. La cuna estaba lista al alcance de su cama. El huerto crecía firme afuera, y el camino de regreso al pueblo ya era solo un camino, no una salida. Pensó en todas las estaciones donde había esperado, en todos los rostros que se apartaron. Nada de eso importaba ya. No había encontrado solo a un esposo. Había hallado un lugar donde pertenecía a un hombre que permanecía cuando otros huían, y un futuro que se sentía seguro. Jonas, que alguna vez creyó que su vida se había acabado, ahora la sostenía sereno con ella a su lado. Ya no quedaban preguntas sin respuesta, ni miedos que la persiguieran. La historia que había comenzado con rechazos terminaba aquí, en una cabaña de pino y luz de lámpara, con dos personas que se habían escogido y que seguirían eligiéndose cada día que viniera.